gracias por estar aquí. Vamos a invitar al rector, profesor Cristian Barzola, a que nos dé la bienvenida y haga la presentación de nuestras invitadas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad que estamos muy contentos de tener esta tarde de charla. Bueno, nos acompaña Alba Rueda, la verdad estamos muy contentos de que se haya hecho un tiempito y nos haya acompañado en este momento, y también Silvina Anfuso. La verdad que desde el Tomás Godoy Cruz, un instituto formador de docentes con mucha trayectoria en la provincia de Mendoza, nos es muy grato visibilizar estas temáticas, principalmente porque, bueno, uno de los desafíos más grandes es justamente la visibilización, el hacer real, el hacer concreto, el diálogo, la atención, la puesta en valor de todas estas temáticas que muchas veces, bueno, durante mucho tiempo se guardaron, durante mucho tiempo no pudieron de alguna manera encontrar el lugar. Creemos que desde la formación docente, tomando en cuenta que justamente nuestros egresados, egresadas, van a tener a cargo la formación de las futuras sociedades, son temáticas que se tienen que poner en discusión, se tienen que poner en tensión y se tiene que avanzar aún un poquito más pensando cuáles van a ser los contenidos, las currículas que se van a abordar, y desde el lugar de la diversidad y desde el lugar de la participación y la pluralidad. Así que muy contentos y muy agradecidos, principalmente con nuestras invitadas para esta presentación. Y bueno, paso a presentarlas porque en realidad son ellas las que de alguna manera van a responder las preguntas y van a acompañarnos en la visibilización de estas temáticas. Así que bueno, nos acompaña Alba Rueda. Alba Rueda nació en Salta y llegó a Buenos Aires en la década de 1990 con toda su familia. Eligió su nombre a los 16 años, cursó la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en la UBA, y en el 2003 inició su militancia trans. Tranquila, Alba, que no vamos a contar nada que no se pueda contar. En el 2006, Alba ingresó a trabajar al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, y luchó hasta conseguir que su identidad autopercibida le sea reconocida en el recibo de sueldo. Entre los años 2010 y 2011, después de la batalla por la ley del matrimonio igualitario, participó en la presentación de amparos colectivos ante la justicia para que se le reconozca su identidad autopercibida. De esta manera, logró su DNI con cambio de nombre y sexo. Es investigadora del Departamento de Género y Comunicación del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, integrante del equipo de trabajo del Observatorio de Género en la Justicia, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y de Notitrans, el primer magazine trans del país. Hoy es subsecretaria de Política de Diversidad del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, cargo que, bueno, es justamente, recién lo charlábamos detrás de escenas, ¿no? Es un nuevo ministerio, así que, bueno, es para nosotros todo un orgullo tenerte con nosotros, Alba. Y también Silvina Anfuso nos acompaña, que ya es licenciada en Sociología, directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza, donde lleva más de 4 años de gestión. Fue jefa del Departamento Mujer y Equidad en la Municipalidad de Godoy Cruz, capacitadora docente en temáticas de género en diferentes seminarios y talleres. Así que bueno, inmensamente gracias en representación de toda nuestra comunidad, y bueno, agradecer también a nuestra Consejería de Género, que en este momento está representada por Sandra Pasarela. La verdad que es el único instituto de la provincia en la Consejería de Género que hace visible todas estas temáticas y genera todos los procesos de acompañamiento, más en estos momentos en donde justamente es sumamente difícil la situación para todos y para todas. También Bienestar Estudiantil, que es otra de nuestras áreas, apoya estas acciones y bueno, trata de visibilizar y acompañar en esta iniciativa. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con la palabra de Alba Rueda.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Nuevamente, bienvenidas. Es un placer y un honor tenerlas acá hoy acompañándonos. Voy a contar un poquito rápidamente la metodología del encuentro, pedirles a todas las que están en la sala que apaguen sus micrófonos. Vamos a comenzar con una serie de 3 preguntas, una a cada una, y luego la profesora Nuria Armesto, que es del área de bienestar estudiantil, va a hacer 1 o 2 preguntas más, de acuerdo a cómo estemos con el tiempo. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, Alba, tenemos por primera vez en la historia un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en vos también por primera vez a una persona trans ocupando un cargo tan importante como es una subsecretaría. Nos gustaría que nos cuentes qué significa para vos esa responsabilidad, y sintéticamente o muy brevemente las principales líneas de acción y cómo se proyectan en el marco de la pandemia y la pospandemia, pensando a lo mejor en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera realmente saludarles a todos. Gracias a quienes nos están acompañando en la actividad. Gracias a quienes nos invitaron hoy. Es un gustazo compartir la tarde con ustedes. Silvina, un gusto saludarte y conocerte también. Bueno, estoy muy, muy contenta de que llegue el día viernes y que tengamos la oportunidad de tener actividades tan bonitas como estas, pensando justamente en quienes van a llevar adelante una tarea tan fundamental como justamente el cambio cultural respecto a los ejes de géneros y diversidad. Para mí eso es realmente una oportunidad enorme para poder acercarme, así que estoy además muy honrada de poder compartir con ustedes esta tarde. Así que bueno, muchas gracias. Gracias también Sandra por la convocatoria, en serio que fue como importante, y celebro mucho que digamos, este instituto cuente con un área de asesoramiento en géneros. Me parece que justamente es una idea transversal a todos los espacios educativos, y eso me parece de un alto valor, digamos, no solamente epistemológico, pedagógico, sino también necesario para nuestras instituciones y nuestras democracias. Así que bueno, por un lado, un gustazo. Y respecto a esta primera pregunta, bueno, también recuperar todavía, creo que mencionaste bien el término, Sandra querida, que es justamente la responsabilidad. Yo siento que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es el resultado de una lucha histórica por parte de los movimientos sociales en Argentina, de los movimientos feministas, transfeministas, de los movimientos de diversidad sexual en nuestro país, y sin duda es un paso fundamental, no solamente haber contado con toda una lucha que está traducida en términos de un marco normativo muy importante, no solamente en Argentina, sino para la región, para lo que es Latinoamérica, y justamente poder situar las agendas de las personas gay, lesbianas, travestis y trans dentro del ámbito de la política pública. Bueno, creo que efectivamente eso ha sido el resultado de una lucha que es histórica. Realmente en eso creo que estamos en tierra fértil para un movimiento social que tiene un valor muy importante, no solamente en nuestro país, insisto, sino también a nivel latinoamericano. Hoy los movimientos de mujeres, los movimientos de diversidad sexual son movimientos robustos que efectivamente son la contraparte de toda una serie de desigualdades estructurales que vivimos en nuestra sociedad, y que realmente las luchas sociales fueron las que pensaron y pudieron crear mayor vínculo con nuestras democracias, y creo que el resultado de esas tensiones, de esos reclamos que principalmente también se sitúan a partir del año 2015 con el movimiento Ni Una Menos, con momentos históricos, la ley de matrimonio igualitario para nuestro país, ley de identidad de género, ley de cupo trans, todo lo que fue el movimiento Ni Una Menos, todo el debate respecto al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, y actualmente, digamos, creo que nos encontramos con un desafío muy, muy importante, y es que efectivamente contar con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
identidad es el resultado de esas luchas sociales y políticas. Entonces, creo que nos encontramos también en un umbral a nivel políticas públicas, a nivel país, que es no solamente contar con un plexo normativo de alto valor en el margen de los derechos humanos, en la perspectiva de los derechos humanos, sino hoy poder traducirlos dentro de lo que es los sentidos de la política pública. El gran desafío, entonces, es poder traducir esas demandas sociales, ese marco normativo, en agendas de política pública real y efectiva para nuestras comunidades, y esto tiene un alto sentido dentro de nuestras instituciones, principalmente porque el aporte de los feminismos está muy vinculado a lo que hacen, a los sentidos justamente del feminismo popular, a los sentidos del feminismo, de esta quinta ola feminista que efectivamente muchas veces nos situamos y que abordan las desigualdades desde una perspectiva, que es muy, muy valiosa en términos institucionales y políticos, y es la perspectiva de las intersecciones, es decir, poder mirar las realidades de las mujeres en una complejidad que tiene una textura social y política muy fundamental. Hablar de territorios, hablar de discapacidad, hablar de migración, hablar de los pueblos originarios, de las lenguas originarias, hablar de la desigualdad estructural para las mujeres pobres, para las niñas, para las jóvenes. Realmente creo que efectivamente encontramos hoy un enorme valor político dentro de lo que es el feminismo de la quinta ola, y el enorme desafío de que un ministerio pueda llevar a la primera línea de las políticas públicas justamente estas variables, llevar adelante un proyecto que está muy vinculado a lo que nosotras llamamos un proyecto transfeminista, y tiene que ver con situar no solamente el punto de partida en la desigualdad social, sino también poder escuchar a aquellas sujetas políticas que constituyen ese gran amplio campo social que involucra las desigualdades en nuestro país. Es decir, es poner el oído atento dentro de la conformación de políticas públicas para las mujeres que están más excluidas en nuestro país. Y creo que efectivamente hoy, en este contexto de pandemia, de cuarentena, en un momento tan complejo para nuestras realidades sociales y políticas, a nivel mundial, porque realmente si hay que mencionar es cómo el impacto de la pandemia ha cambiado nuestras realidades mundialmente, bueno, cómo efectivamente hoy con el enorme desafío de este cambio de gobierno, de poder situar justamente esta agenda del feminismo, del transfeminismo, dentro de lo que es las tensiones de una historia pasada respecto a lo que implicó en términos económicos nuestros últimos años de democracia. Principalmente creo que el desafío también entonces es pensar en países latinoamericanos con una desigualdad estructural muy profunda, pero además con medidas que muchas veces acompañan modelos no solamente neoliberales, sino también que afectan profundamente, como contracara de esos modelos, afectan profundamente a los sectores más empobrecidos en nuestro país. Y qué mejor que en este contexto de pandemia y cuarentena poder contar justamente con estas perspectivas que abordan digamos, las realidades de las mujeres y de las personas gay, lesbianas y trans desde esta perspectiva de la interseccionalidad, es decir, que mira justamente esa pobreza. El desafío es enorme en términos culturales, en términos institucionales y en términos de responsabilidad histórica. Yo siento realmente, por eso te decía, valoro mucho el término de la responsabilidad, porque así me siento justamente, no sé si me siento tan honrada como, digamos, atravesada por lo que es esa responsabilidad histórica. Creo que mi trabajo tiene que ser de mucha conciencia respecto a esa histórica desigualdad y poder crear hoy una herramienta en términos de políticas públicas. Desde el Ministerio de las Mujeres, entonces, lo que contamos es con una serie de acciones que están vinculadas a las agendas de las mujeres, teniendo en cuenta justamente estas intersecciones. Creo que es mejor hacer una síntesis principalmente de los puntos, digamos, que fueron desarrollándose en este último periodo. Por un lado, contamos con un Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que es un plan de aquí a 2 años, que efectivamente tiene un cambio de paradigma enorme respecto al abordaje de las violencias, principalmente porque también se considera
como eje de las violencias por motivos de géneros a las personas LGBT. Algo que efectivamente una mirada, no solamente digamos, en términos de lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, sino también todo lo que fue una lectura sobre quienes viven la violencia de géneros, estaba muy atravesada por una mirada heterosis, y hoy poder darle esta textura, poder pensar justamente en ampliar, digamos, los criterios respecto a los abordajes de las violencias, es una cuestión muy, muy necesaria, sobre todo porque si pensamos y consideramos cómo afecta el heterosis patriarcado, efectivamente no tiene como objeto la desigualdad solo sobre las mujeres, sino como contracara también esta homofobia estructural al sistema, y eso se ve y lo hemos traducido históricamente en luchas conjuntas. Por eso creo que también hoy el desafío es justamente la transversalidad de nuestras agendas, y dentro de esa transversalidad poder llevar justamente agendas que tienen que ver con estos abordajes necesarios, poder empezar a escribir una historia que tiene que ver con instituciones que incorporen nuestras perspectivas. Y en esa línea, también poder decir que el abordaje sobre las violencias extremas, tanto que se refiere a femicidios, también incorpora la perspectiva de los travesticidios y transfemicidios. Y este plan de trabajo que se constituyó en el Ministerio de las Mujeres tiene justamente la misión de transversalizar esta agenda. Con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el Ministerio de las Mujeres, es decir, contamos hoy con, digamos, una agenda que tiene mucho que ver con la transversalidad de estas temáticas a lo largo de los otros ministerios. Y eso lo digo porque puntualmente sobre mi subsecretaría de Políticas de Diversidad no es el lugar, el receptáculo de toda la agenda de diversidad. Nuestra misión como subsecretaría es justamente llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con ese hilvanado que permita cruzar nuestras agendas en términos de que todos los ministerios, tanto nacionales, provinciales, en todas las jurisdicciones, puedan contar justamente con un lugar donde se trabaja y se aborda las políticas públicas en términos de diversidad, pero también poder pensar y considerar que digamos, las ciudadanías LGBT son ciudadanías territoriales también, y es decir, que son esos municipios, son esos departamentos, son esas provincias, son nuestras provincias las que tienen que hablar de nuestras ciudadanías. Entonces el desafío también es instalar en este cambio cultural digamos, nuestras agendas en todas las instituciones. Yo creo que esas son más o menos las coordenadas generales por donde nos asentamos, y por supuesto creo que vamos a tener oportunidad de poder hablar más de cada uno de los programas. Puntualmente cierro con esto, sé que me extendí, pero para mí era importante como contar dónde estábamos como en lo que yo llamé esa tierra fértil de poder pensar las políticas públicas en esta clave. Creo que el último eje que nos enseñó la pandemia y la cuarentena es la creación de un programa que reside en la subsecretaría y que está muy vinculado al abordaje, perdón, Bueno, Alba querida, descansa un ratito, si querés. La verdad que un lujo escucharte, realmente. Muchas gracias. Bueno. Necesitaba un poco de agua, pero decía que el último programa que nosotras estábamos teniendo es un programa que atiende para el fortalecimiento de acceso a personas travestis, transexuales y transgénero, con lo cual es muy importante para nosotras justamente poder mirar esa desigualdad estructural y dar una respuesta, un acompañamiento, una acción que tenga que ver con hacer estos cruces necesarios, a veces en situaciones puntuales y muchas en términos de política sustantiva. Bueno, disculpen la extensión, pero me pareció importante esta primera intervención. Voy a compensarlo con las próximas. Muchas gracias. Gracias, Alba. Bueno, Silvina, queríamos que nos cuentes un poco vos desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, cuáles son las principales líneas de trabajo que están teniendo tanto hacia mujeres como hacia diversidades, y bueno, cómo ha influido la pandemia en este contexto. Bien, bueno, en primer lugar, agradecerte, Sandra, por la invitación, la verdad, Cristian, al rector, y para Mendoza es un orgullo
que este Instituto Terciario Tomás Godoy Cruz tenga esta consejería sobre un ámbito fundamental, que es el ámbito educativo. O sea, si hay un lugar que tenemos que ir fuerte a revertir, a dar vuelta, a cambiar, es el ámbito de la educación, ¿no? A transformarlo, porque la verdad es que por ahí voy a hablar ya a título más personal, como mamá de niñas en escuela primaria de educación pública. Noto la lentitud que sigue teniendo el sistema educativo en relación a muchísimas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con las formas de abordar la educación, que tienen que ver con el respeto a las diversidades, etcétera, etcétera. Así es que la verdad que si a mí me preguntan hacia dónde hay que ir, es la educación, sin lugar a dudas. Pero bueno, agradecerles eso. Alba, un placer escucharte. La verdad es que realmente me enorgullece que puedas estar hoy ocupando ese lugar. Me siento representada en vos. Y bueno, y también celebro que tengamos el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Tengo que decir que siento, que noto la diferencia en términos de que se incorpora la mirada de la transversalidad y de la incorporación de la mirada de la diversidad sexual en las políticas, por lo menos en las reuniones nacionales que he podido participar y en los programas que he podido también de alguna manera aportar. Noto esa diferencia y la celebro. Nosotras, bueno, acá en Mendoza, en relación a las políticas, tengo un power, pero voy a contarlo mejor. Bueno, principalmente contarles que tuvimos que abrir, acá en el año 2016 fue un año muy duro para Mendoza en términos de los femicidios. Esta mañana estuve hablando con mamá de Julieta González, una de las chicas asesinadas en septiembre del 2016, hubieron 4 femicidios muy marcados, después hubo un triple femicidio en Godoy Cruz, que fue el de Ayelén, Janet, Julieta y Florencia. Fue un año terrible para Mendoza. Todos los femicidios nos duelen, pero ese año hubieron 21 femicidios, o sea, es realmente una reacción patriarcal brutal. Y bueno, y tuvimos que pensar rápidamente en abrir refugios. No habían refugios, o habían habido algunos, se habían cerrado, así es que bueno, nos pusimos con los municipios a trabajar, y la verdad es que logramos abrir 11 refugios en la provincia, principalmente para las situaciones de violencia de género, y también el de Las Heras, que era el más grande en ese momento, bueno, sí planteó que es un complejo de varios departamentos y que íbamos a alojar las situaciones de vulnerabilidad social de las personas del colectivo LGBTIQ que necesitaran de algún tipo de espacio, ¿no? De espacio de albergue. Y bueno, también creamos en ese mismo año una línea de ayuda social directa, que hoy, bueno, sé que es parecido al programa Ayudar de Nación, que se llama Nuevas Redes, que es una línea de subsidio de hasta 20.000 pesos, que bueno, que lo estamos repartiendo a los municipios para poder ayudar a las mujeres en situación de violencia, que en un proceso de desvinculación con su agresor necesiten de este apoyo económico, y también para personas del colectivo LGBTIQ. Creamos una instancia de un programa que se llama Comunidad Activa, donde es como parecido al registro de promotoras territoriales y promotores territoriales, donde vamos haciendo pequeños proyectos, pero esto que decía Alba de la interseccionalidad, ¿no? Lo pensé para las mujeres rurales. El tema de la interseccionalidad es una gran deuda en nuestro país y también en la provincia de Mendoza. Estuvimos generando acciones, como le decía, más de tipo de ayuda económica, incorporación a los programas de empleo, aperturas de refugios, capacitaciones a las fuerzas policiales, trabajo con los efectores de salud en términos de diversidad y de género, mucha capacitación, patrocinio jurídico gratuito, conformamos un equipo y firmamos convenios, eso está en desarrollo y en crecimiento. Bueno, diferentes acciones que entendíamos que tenían que ver con asistir el emergente. Pero bueno, en la medida en que asistimos el emergente nos fuimos dando cuenta que hay un montón de personas que quedaron afuera. Personas con discapacidad, mujeres con discapacidades, personas del colectivo LGBTQ con discapacidades, que nosotras desde nuestra mirada
por ahí falta, digamos, de esa mirada de interseccionalidad, nos perdimos la posibilidad de comunicarnos y de ayudar y de hacerles accesibles el acceso a la justicia, por ejemplo. Nos mostró muy fuerte el hecho de unos abusos sexuales que ocurrieron acá en la provincia de Mendoza sobre la población sorda en un centro educativo para personas con discapacidad. Nos mostró la enorme falta que tenemos con las personas con discapacidad en relación al acceso a la justicia, al no poder comprender la justicia, su lengua, ¿no? su manera de expresar y decir sus vivencias. Así es que bueno, hoy estamos con esos mismos desafíos que cuenta Alba, trabajando con el Consejo de Discapacidad, estamos implementando la ley Micaela y en este momento la estamos trabajando para adaptarla también para las personas con discapacidad, porque por ahí la hemos adaptado sobre distintos recursos didácticos o pedagógicos, es decir, videos, texto, pero necesitamos pasarla por un editora, digamos, especializadas en discapacidad. Estamos también haciendo un proyecto con las mujeres del Borbollón, para que puedan, es la prisión de mujeres de Mendoza, y también con algunas facultades, para que las mujeres puedan trabajar ayudando a mujeres en situación de violencia de género y que se les pueda pagar por eso. Son los proyectos que se vienen, ¿no? Que tienen que ver con esto de la interseccionalidad. También me vino en el marco de la pandemia, logramos tener teléfonos, líneas de denuncias online, pero nos quedan afuera las mujeres huarpes, nos quedan afuera las mujeres que no tienen acceso al internet, y bueno, esos son los desafíos que esta pandemia particularmente nos está poniendo por delante y que tenemos que empezar a resolver con agentes sanitarias, sabiendo que están muy saturadas de trabajo, pero bueno, digamos, mi pasión y el objetivo es llegar a esas mujeres y a esas personas del colectivo LGBTQ que no estamos pudiendo llegar. Bueno, son algunas de las acciones las que he contado, seguramente me estoy olvidando un montón más. Hay un área específica de diversidad sexual, que ahí hay una trabajadora social, una abogada, y también Fernanda Tete Urquiza, que ella es quien lo coordina, pero bueno, distintas acciones que llevamos adelante, y por supuesto en sintonía con lo que acaba de plantear Alba, que creo que hacemos una lectura similar de los desafíos pendientes. Bueno, gracias Silvina. Sí, estas primeras preguntas eran así como muy amplias. Bueno, Alba, en esta pregunta nos vamos a posicionar un poco desde nuestra institución de formación superior docente, para que nos digas cuáles son los temas o acciones concretas sobre las que hay que poner la mirada para garantizarle las disidencias, en especial a las personas trans, para que puedan habitar instituciones educativas libres de violencia. O sea, cuáles serían los puntos principales que les interesan trabajar desde la subsecretaría y en el ministerio en general en términos de derechos LGTB. También es una pregunta muy, muy amplia, pero bueno, nos gustaría escuchar un poco tu opinión. Sí, ahora voy a respetar un poco, voy a tratar de ser mucho más breve y compensar con la intervención de Silvina, pero yendo al punto, me parece que realmente es muy fundamental una máxima del feminismo, que es nada sin nosotras, y quizás dentro de nuestros planteos tenga que ver con nada sin nosotres en esta pregunta, ¿no? Es decir, tenemos que habitar estas instituciones, y eso ya vimos que efectivamente no lo resuelve la oferta educativa, sino que hay que tener acciones afirmativas para poder hacer estas convocatorias. Entonces, creo que todos los institutos, todas las universidades, los centros educativos deben tender a abrazar la diversidad, a que efectivamente preguntarse y repreguntarse dónde están nuestras personas LGBT, dónde están nuestras personas trans, digamos, estudiando en nuestras instituciones. Eso me parece que es muy importante. Las respuestas por parte de las organizaciones sociales muchas veces tuvo que ver con una respuesta vinculada al cupo, es decir, a la paridad y al cupo. Me parece que son dos ejes fundamentales hoy en nuestras... Por eso decía, el planteo transfeminista de algún modo reconoce la desigualdad social. Entonces es, ¿cómo hacemos desde las acciones para poder garantizar que esta desigualdad no se transforme en exclusión necesaria y para siempre? Entonces, poder pensar en la idea de la paridad, es decir, de la
participación de las mujeres dentro de las decisiones, dentro de, digamos, poder darle nuevamente esa textura de pensar a la diversidad también, a las lesbianas, a las personas gays, a las personas trans, travestis, que efectivamente es necesario que nuestras instituciones habitemos orgullosos, habitemos, digamos, con un gran resguardo. Entonces, en eso se van quizás en 3 ejes que me gustaría hacer mención. Por un lado, políticas muy activas, afirmativas para la inclusión en el sistema educativo de personas principalmente trans, que son las que dentro de la comunidad LGBT, las personas trans es un grupo poblacional muy, muy excluido históricamente, y todos los indicadores de los estudios dan cuenta de esa desigualdad. Y después poder situar nuevamente, digamos, políticas en términos más de acción afirmativas que tiendan a protegernos dentro de las violencias. Entonces hay que tener, digamos, criterios de promoción de una educación libre de violencia, libre de homofobia, libre de transfobia, libre de lesbofobia. Y para eso, por supuesto, es una mirada doble. Uno, a nuestras prácticas institucionales, y otra, a los contenidos. Entonces también hay un punto muy, muy fundamental, y es que existan en estos espacios algún comité, algún espacio que pueda recibir justamente esas consultas sobre contenidos que tengan que ver, por ejemplo, con la patologización a las identidades trans, que tengan que ver con, y puedan generar propuestas de reemplazo bibliográfico. Esto es una acción muy importante para nosotras, y así como también la promoción de los derechos dentro de lo que es no solamente en la inclusión laboral, sino también en las medidas que la institución trabaja la diversidad. La promoción de la diversidad no es solamente una acción, digamos, de responsabilidad del Estado. Creo que justamente el enorme desafío es que todas nuestras instituciones, toda la conformación de nuestras instituciones sociales deben promover la diversidad y poder trabajar en contra de la violencia de géneros, y de géneros en ese sentido que lo mencionaba primero. Así que creo que esos son lineamientos donde tenga que ver con prácticas, con poner en valor acciones afirmativas, prácticas, revisión de contenidos, y también un espacio de formación que permita tener nuestras perspectivas para poder abordar justamente espacios libres de violencias y de discriminación. Así que, bueno, bajo esos ejes me quedo, porque hablé de compensar justamente la abundante primera intervención. Gracias. Gracias, Alba. Bueno, Silvina, vamos a cambiar de tema. A nivel nacional se está impulsando el tema de la democratización de las tareas de cuidado como una política pública, un tema que mucho tiene que ver con nuestra institución, porque tenemos un altísimo porcentaje de estudiantes que son mujeres. Entonces lo que queríamos saber es cómo se está trabajando o planificando en Mendoza desde la dirección, y si hay algunas articulaciones con otras áreas del gobierno provincial. Bien, interesante. Por supuesto que creo que sobre ese punto es nodal para poder revertir la desigualdad estructural, ¿no? Porque si hay una desigualdad en el mercado de trabajo, por lo menos en términos de las mujeres, pensando en un esquema binario, lo podemos complejizar más, tiene que ver con el injusto reparto de las tareas del hogar. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es trabajar con el área de dirección, la Dirección de Protección y Promoción de Derechos, que con un proyecto que hemos presentado y ha sido aprobado en principio por UNICEF, para fortalecer los centros de desarrollo infantil. Primero, en términos de derechos, digamos, de profesionalizar a las personas que van a estar y que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes, pensando que principalmente van y acuden a estos centros de desarrollo infantil. La idea también es ampliarlos en las cantidades y fortalecer los CEOs, que son como 300, es decir, que son aproximadamente, estamos hablando de 360 centros de desarrollo infantil. Bueno, dotarlos de calidad, dotarlos de profesionalidad, de información y de recursos para mejorar la calidad del servicio, que tiene que ver con el desarrollo de las infancias, y bueno, poder imprimirle algo de los derechos humanos y del protagonismo de los derechos de las niñas, niños y niñas,
en ese sentido, y también pensar, rediseñar quiénes van a ir a ocupar ese espacio, ¿no? Pensábamos en las trabajadoras domésticas, también en casas de terceros, que muchas veces dejan a los niños y niñes a cargo de adultos y adultas mayores, lo cual genera una sobrecarga laboral sobre esa población. Bueno, esa es una de las acciones que ya se está concretando, porque fue aprobado, digamos, el proyecto en UNICEF, el financiamiento para poder desarrollarlo, y bueno, y la otra pendiente tiene que ver con las licencias, ¿no? Con la equiparación de las licencias en relación a las personas, bueno, una licencia para las personas con capacidad de gestar, que tenga que ver con ese tiempo propio de la recuperación física, y otra licencia que pueda ser más socializada y democrática en términos de las familias, con las horas de cuidados en el caso de nacimientos o adopción, y también en casos de cuidados, ¿no? Frente a las enfermedades. Eso es una parte de los compromisos que hemos asumido frente a UNICEF en relación a los derechos de las niñas, niños y adolescencias y niñas, pero bueno, creo que es una política que este año tendría que empezar a impactar de alguna manera sobre la socialización de las tareas del cuidado. Bien, bueno, muchas gracias, Silvina. Bueno, Alba, vamos con otra pregunta. Cuando hablamos de perspectiva de género, hacemos alusión a una mirada que da cuenta de las desigualdades que existen en nuestra sociedad entre los diversos géneros y orientaciones sexuales, que se traducen muchas veces en discriminaciones y en violencia. Y nos gustaría preguntarte cómo considerás el aporte de la ley Micaela en ese sentido. Bueno, yo creo que efectivamente es fundamental. Yo estoy haciendo una experiencia muy hermosa con la ley Micaela, porque este año una de las primeras actividades que hicimos desde el Ministerio fue implementar la ley Micaela para altas autoridades, y fue el inicio que se hizo con el presidente y las primeras líneas del gabinete, la capacitación por la ley Micaela. Eso fue primero un momento muy histórico para nosotras empezar la gestión con esa capacitación tan importante junto a Dora Barranco, y a la vez fui convocada muchas veces a seguir con esa capacitación de la ley Micaela en las altas autoridades. Poder tener una reflexión en los tres poderes del Estado, en la responsabilidad respecto a principalmente el eje de reflexionar sobre cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona la lógica también institucional, es decir, cómo funcionan estos mecanismos, estas lógicas patriarcales dentro de nuestras instituciones, es una oportunidad histórica y muy bonita. Digo histórica porque realmente la ley Micaela es una ley joven, es una ley que es su segundo año de implementación. Entonces, realmente poder recuperar las nociones básicas, pero también una reflexión profunda sobre cómo nuestras instituciones deben garantizar, porque poniendo el paralelismo en esto de lo que decía sobre el marco normativo y cómo se aborda estas transformaciones sociales y culturales, me parece que, por ejemplo, con el marco normativo podemos hablar de ley de identidad de género, matrimonio igualitario, pero si tenemos operadores dentro de la administración pública que seleccionan a las personas y que le dicen a quién sí y a quién no, y cuentan con esa jerarquía para poder ver quienes ya están alfabetizados para hacer reclamos, por ejemplo, personas trans, nos pasó muchas veces con los registros civiles, que en algunos casos hay personas trans que representan para esos operadores administrativos, digamos, la representación de lo que es una identidad trans. Pero hay otras personas que no. En vez de completar y seguir la misma vía, generan un montón de obstáculos los operadores administrativos. Entonces, frente a esas situaciones, digamos, creo que efectivamente la ley Micaela nos permite reflexionar cómo nuestras propias prácticas institucionales muchas veces son de selección
y selección de los sectores más excluidos además, porque coincide con que esa selección de sujetos, digamos, a los que se les reconocen todos los derechos y a quienes no se les reconocen todos los derechos, está atravesada por una mirada de clase, por una mirada de étnico-racial, por una mirada, hasta te diría, de alfabetización de cómo son los reclamos administrativos, qué pasa cuando te dicen que no, por dónde recurro. Entonces, justamente, llevar esa reflexión de la ley Micaela a las altas autoridades, a mí me parece que es fundamental justamente para poder trabajar, digamos, que la responsabilidad, porque no solamente se trata de una responsabilidad jerárquica, sino de una responsabilidad en todos los niveles. Hay personas que constituyen nuestras instituciones y que tienen que actualizarse respecto a esto, porque no somos eco, somos parte de la misma sociedad, con las mismas representaciones, con los mismos prejuicios, con las mismas lecturas sociales. Entonces, la ley Micaela es una oportunidad importante, es una oportunidad histórica dentro de las lógicas administrativas para poder reflexionar sobre lo que implican estos, no sé, coladores de derecho que muchas veces hacen a la práctica administrativa. Entonces, no solamente lo considero de un valor importante, sino que además creo que debe ser constante esa misma actualización de la información. Constante, es decir, que todos los años podamos volver a repetir y hasta pensar y hasta, digamos, plantear que nuestras instituciones deben tener esa atención necesaria, que no solamente genere para el afuera, digamos, obstáculos en el acceso a derechos, sino que para el adentro también se pueda reflexionar de quiénes son los representantes de esa cúpula de representaciones, que casualmente coincide con toda la descripción que marcan digamos, los feminismos, y es que en la cúpula del poder en general hay varones, en la cúpula del poder general son círculos cerrados, son grandes obstáculos, en donde aparecen una selectividad social muy importante. Entonces, para poder problematizar estos temas, la ley Micaela es una herramienta fundamental. Ahí se corta, Sandra, ¿viste? Gracias. Bueno, Silvina, la pregunta va más o menos en el mismo sentido, cómo se está trabajando acá en Mendoza la ley Micaela y qué evaluación hacen desde la dirección del impacto que está teniendo esta formación, en especial si tenés, digamos, información respecto a lo que tiene que ver con el ámbito educativo. El micrófono, tenés el micrófono apagado, Silvina. Lo silencié recién porque en mi casa hay mucha gente. Bueno, contarles que empezamos de manera presencial a partir de la reglamentación de la ley, pero con la pandemia se nos cortó esa posibilidad, así es que a partir del IPAP, que es el Instituto Provincial de la Administración Pública, que es similar al INAP a nivel nacional, es quien presta la plataforma, y bueno, el equipo docente, es decir, las profesionales que vienen trabajando en estas temáticas hace muchísimos años, son quienes prepararon los módulos a partir de las orientaciones en un principio del INAM, hoy las del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y bueno, pusimos la plataforma a trabajar, y hicimos tres cursos. Uno, ahí la veo a Fernanda Lacoste, que estuvo participando, que es el curso de formación de formadores y formadores, que nos permita tener más alianzas estratégicas para hacer extensiva la ley Micaela en distintas reparticiones, por ejemplo, municipios, el día de mañana en los terciarios, si no llegamos nosotras con la plataforma virtual, poder tener aliadas, aliados y aliades estratégicos en los distintos lugares que nos permitan expandir y monitorear la aplicación de la ley Micaela. Otro exclusivamente para educación. ¿Por qué? Porque de las 100.000 personas que se encuentran en el ámbito del Estado provincial como trabajadores y trabajadoras y funcionarios y funcionarias, en cerca del 70%, es decir, alrededor del 60%, son de la educación. Entonces, bueno,
teníamos que administrar específicamente para esa población, y bueno, le agregamos un módulo más, no lo complejizamos mucho más, pero sí que pudiera interpelar de alguna manera lo que son los estereotipos de género, lo que son poder detectar las violencias de géneros. Bueno, por supuesto está el paradigma de la diversidad sexual, específicamente en el ámbito educativo, ¿no? Le agregamos como esa vuelta para esa población, y hay otro que es para la administración pública central en general. Bueno, ya estamos en la tercer corte del año, tiene una duración de 2 meses y medio, y lo que hemos notado es que, a ver, como estamos con se inscribe mucha gente, no todas las personas lo terminan, está terminando el 50%, a veces nos manifiestan que es porque están sobrecargados y sobrecargadas de tareas y de trabajo, y que pensaron que lo iban a poder hacer, y después notaron que en este momento no, también porque les atraviesa el tema, y en este momento dice, me está atravesando mucho, y la verdad es que no sé si voy a poder seguir, me encanta, pido disculpas, pero bueno. Y otras quizás porque todavía no terminan de enganchar lo que son estas nuevas formas virtuales. Así es que bueno, está en proceso de evaluación, pero sí lo que podemos decir es que han transitado, yo no tengo el número fino, pero alrededor de 10.000 agentes del Estado en lo que va del año, ¿no? Y bueno, ya han empezado ahí Maipú mandó su proyecto, que lo tengo que hacer la devolución, que me han dicho que está muy bien las docentes. Yo tengo que terminar de mirarlo, lo voy a hacer este fin de semana, pero los municipios también han hecho esta formación de formadores y formadoras, y van a iniciar sus propias capacitaciones. Cada uno de los organismos de la provincia de Mendoza va a desarrollar sus capacitaciones, y estamos ahora sí diseñando un sistema de acompañamiento pedagógico para los distintos dispositivos que lo vayan a desarrollar, que es una manera distinta de decir que vamos a monitorear el trabajo. Pero bueno, está ejecutándose, la verdad es que las devoluciones son muy buenas, las anécdotas infinitas. Nos pasó, bueno, el papá de Kiara Páez, por ejemplo, bueno, yo me sorprendí porque estaba haciendo Ley Micaela acá en Mendoza, está viviendo en General Alvear, acá en la provincia. Kiara Páez, recordemos que fue el femicidio que provocó el Ni Una Menos en Argentina, digamos, el hartazgo y todo lo que ocurrió alrededor de ese femicidio. Y bueno, él había presentado un proyecto en la Municipalidad de General Alvear para poder sensibilizar en relación a estas violencias de géneros, y él quería formarse, y bueno, en ese sentido se vinculó con el municipio, y a través de un proyecto hizo la capacitación de formación de formadores, y la verdad que la devolución que nos hizo nos crispa, nos pasan un montón de cosas por el cuerpo, ¿no? Porque fue muy fuerte. En un momento comenta, vinculado a la educación, esto me lo comentó a mí, y yo no sé si corresponde decirlo, pero básicamente me dijo, con una situación que había pasado con su otra hija, donde la escuela no había podido identificar una situación de violencia, no física, no que estuviera en riesgo la integridad física de su hija, pero sí desde lo psicológico y lo social, y dijo, con otra hija no. Fue fuertísimo, ¿no? Porque es como que vamos tomando conciencia de que realmente tenemos que comprometernos cada vez más en el trabajo, y la verdad es que dijo, yo quiero trabajar en educación, ¿no? Y en ese sentido, o educando de alguna manera a partir de su historia de vida tan terrible. Así es que bueno, nos encontramos con todo eso en Ley Micaela, y también nos hemos encontrado con esto que les comentaba, ¿no? Que aparecen personas, por ejemplo, hipoacúsicas, y que nos han forzado a mejorar nuestro sistema de accesibilidad en los recursos pedagógicos. Si bien lo pensamos de entrada, nos hemos dado cuenta que, bueno, que nos falta, así que está en permanente perfeccionamiento y mejoramiento el material. Toda crítica, por supuesto, es bien recibida, porque bueno, estamos construyendo, como les decía, esta política pública, pero en general tenemos muy buenas devoluciones, a la gente le gusta mucho, le interesa y pide información.
Así es que estamos muy, muy contentas de cómo se está desarrollando. Bueno, muchas gracias, Silvina. La verdad que es fundamental la implementación de la ley Micaela. Bueno, vamos a invitar ahora a la profesora Nuria Ernesto, de Bienestar Estudiantil, para que nos acerque alguna de las preguntas que están llegando por las redes. ¿Puede ser, Nuria? Bien, buenas tardes a todos los que no alcancé a saludar, a los y les estudiantes que están siguiendo la charla. Cae la tarde acá en Mendoza, yo estoy quedando en la oscuridad, pero bueno, lo importante son los comentarios que van dejando en la página. Mucho agradecimiento por parte de las personas que están viendo, felicitaciones por los temas tocados, Alba Rueda, que sos un fuego, bueno, y cosas así por el estilo. Mucha emoción tu presencia en el ministerio genera, muy conmovedora. Y bueno, yo trato de hacer una síntesis de lo que han ido dejando los comentarios. El primer comentario es de una compañera trans que dice lo que dicen todas las compañeras: necesito trabajar, ¿no? Ahí, Alba, vas a tener mucho para decir. Después, como para sintetizar y no hacerla tan larga, los comentarios rondan alrededor de que tal vez tengamos tiempo, y Cristian, nuestro rector, nos pueda ampliar. Nosotros como institución educativa con un alto porcentaje de mujeres, desde las autoridades se ha gestionado para la creación de un CEOS, y hay varios comentarios de las estudiantes que dicen que qué pasa con el CEOS, y bueno, que esta cuestión que se emparenta con las tareas de cuidado y las dificultades que siempre nos encontramos las mujeres para poder formarnos, trabajar y avanzar, que obviamente no depende de la dirección Silvina, pero cuando vos hablabas de articulaciones y de esta cuestión de poder trabajar articuladamente, tal vez ahí con la DGE haya algo que se pueda hacer. Después también otras compañeras estudiantes hacían hincapié, tomando este tema de la formación en la ley Micaela, hablaban también en el tema de la educación superior, la formación en ESI para los y les docentes, la creación de protocolos o algunas cuestiones que tengan que ver con la prevención de la violencia dentro de las instituciones. Y también hablaban algunos comentarios sobre qué pasa con las fiscalías y todo el sistema de denuncia, que tantas veces, como también decía Alba en su alocución, son obstáculos para las personas que están sufriendo situaciones de violencia. En ese comentario decían que bien lo de los refugios, pero nos pasa que nos encontramos a veces con ese obstáculo en todo el proceso de denunciar. Esa sería más o menos una síntesis de lo que han aportado las personas que están viendo el vivo. Pero no sé quién quiera tomar la posta. Alba. Alba, ¿qué? No sé si la posta, pero sí quisiera como hacer la referencia a los dos ejes temáticos que me parece que puedo aportar más sustantivamente. Necesitamos trabajar, eso es una enorme realidad, es increíble cómo también funciona, digamos, hasta te diría nuestros reclamos muchas veces como aplanados a partir de determinadas consignas. Hoy que estamos con un planteo tan sólido en la Cámara de Diputados respecto al tema de la inclusión, el acceso al trabajo de las personas trans dentro de la Administración Pública Nacional, es decir, ya sea una ley de cupo, una ley de inclusión, en la categoría que le encontremos. Esta es efectivamente la descripción de un reclamo histórico para nuestra población. Necesitamos trabajar, necesitamos que pongan en valor nuestra capacidad laboral, la tenemos, efectivamente es importante que se reconozca. Los dos puntos. Por un lado, el valor, que es abordar el tema en una pandemia dentro de la
Cámara de Diputados acerca de los 12 proyectos que están sobre el acceso al empleo de las personas trans. Y después el tema de que efectivamente hay una realidad urgente y emergente que habla sobre el ingreso a la oportunidad laboral para poner en valor nuestras capacidades, que las tenemos. Ahora, solamente quiero agregar algo que es tan importante que va en sintonía y en diálogo con estos dos puntos. Queremos una ley porque efectivamente necesitamos un marco normativo de protección, no solamente una voluntad de un gobierno, sino también un proyecto social de protección de nuestras instituciones para el acceso al empleo de las personas trans. Pero no necesitamos una ley de cupo trans para poder contratar a una persona trans. Y eso también es una realidad. No necesitamos aplanar las luchas diciendo, efectivamente, hasta que salga la ley no contrato a nadie, o que esperemos a que salga la ley para que el Estado contrate a las personas trans, y el resto quede, digamos, mirando y pensando que efectivamente eso es algo de la responsabilidad de otros. Creo que efectivamente este llamado de la compañera, necesito trabajar, es un llamado que nos interpela a todas, porque efectivamente es justamente el punto donde oscila gran parte de la vulnerabilidad de las personas trans. Una ley que permita el abordaje del acceso al empleo para una persona trans, tiene que ver no solamente con cobrar a fin de mes, con poner en valor la capacidad laboral, sino también hacer aportes jubilatorios, contar con una obra social, es decir, con una integralidad de derechos que son fundamentales para cualquier trabajador. Imagínate que estamos haciendo este planteo en el año 2020. Todos los años históricos que tenemos como deuda respecto a el ingreso y resguardo del acceso al empleo de las personas trans. Nosotros estamos trabajando, tenemos una coordinación para el acceso al empleo de las personas travestis, transexuales y transgénero dentro de la subsecretaría. Es una de las 3 coordinaciones que tenemos, porque efectivamente para nosotras es fundamental este eje temático, y lo que quiero decirles respecto a eso es un punto que me parece que tenemos una serie de experiencias para poder ofrecer, lo decimos todo el tiempo, lo del Banco Nación, con todos los espacios que efectivamente empiezan a abordar las cuestiones de acceso al empleo para las personas trans. Me parece que efectivamente tenemos mucho para ofrecer respecto al tema de capacitación a recursos humanos, el enlace, los módulos de actualización para las compañeras trans, una serie de productos necesarios para esto, pero digamos, la voluntad, la decisión social de que las personas trans dejen, no queden inscritas en esa cadena de violencia, depende de todos, y es muy, muy necesario. Del mismo modo, no necesitamos solamente, digamos, aplicar la normativa de la ESI para poder hablar de educación sexual integral. Es responsabilidad de todos poder asumir dentro de nuestras acciones y nuestras tareas la enorme responsabilidad de este cambio cultural. No tiene que ver solamente con la promoción de derechos, sino con la protección de la vida de las personas. Es impresionante que hoy en nuestro país y en Latinoamérica la tasa de violencia hacia las personas LGBT, hacia las mujeres, sea tan alarmante. Necesitamos un compromiso de todos para poder parar este tipo de violencias, porque se transmite de manera simbólica, se transmite de manera institucional, habita en nuestras instituciones. Esa situación está instalada en nuestro país. Necesitamos poder abordar estos temas de un modo muy, muy responsable, que involucre justamente esto, que podamos contar con un material que tenga que ver con la ley de educación sexual, con con las direcciones que están destinadas para poder trabajar en esto, pero aún cuando nos lleguen tenemos y existe material que puede abordar estos ejes temáticos. Así que yo creo que esta intervención básicamente es una interpelación a todos para que puedan considerar que este llamado de necesito trabajo, el abordaje sobre la educación sexual integral, es algo que nos vincula a todos socialmente, y es
fundamental para el abordaje y para poder detener la cadena de violencias en el caso de las personas trans y esa estructura de la violencia social y simbólica que hay en nuestras instituciones. Por eso, digamos, me parece fundamental recuperar esas dos preguntas. Bien. Bueno, qué lindo que es escucharte, Alba, la verdad, un placer. Bueno, respecto a la formación en ESI, más que dar una respuesta, voy a compartir una pregunta o una inquietud. La verdad es que últimamente he notado que el protagonismo, principalmente en las juventudes, vienen como interpelando a los y les adultos en relación a lo que es educación sexual integral. Muchas veces inclusive critican la manera en que se da porque confunden los derechos sexuales con los derechos reproductivos o no reconocen los derechos no reproductivos. Digo, hasta hace poco, por ejemplo, mi hija es estudiante de terciario y la bocharon porque, perdón que me ría, pero la bocharon, pero la docente tenía una confusión entre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Realmente era muy evidente. Y bueno, y en la adolescencia están teniéndonos paciencia, de alguna manera, a los y les adultos que están o estamos de alguna manera en el sistema educativo, pero yo creo que tienen defensas, o sea, siento que están protagonizando procesos de cambio, inclusive tengo que decir, esto es una lectura personal, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque entendía que la transformación pasaba por ahí, sigo entendiendo que pasa por ahí, pero yo veo que quienes tienen una fuerte intención de transformación social, política y cultural, se están yendo a las áreas de educación, ¿no? Al campo educativo. Bueno, y eso habla de una juventud pujante, y bueno, como dicen, son las hijas de las que no pudieron, e hijes de las que no pudieron quemar, ¿no? Están vivas, activas, pero bueno, la preocupación que yo tengo y la pregunta que devuelvo es que, ¿qué hacemos con los primarios? La verdad que si de alguna manera los y les adolescentes se están pudiendo defender en las niñeces, en las infancias, la verdad es que hay un vacío terrible en relación a la formación en ESI, y creo que eso sí tiene que ser una preocupación y una ocupación ética hoy de quienes están formando a docentes para poder acelerar ese proceso, porque urge en las niñeces poder llegar a tiempo con educación sexual integral. Y bueno, voy a tomar esto que plantean de la apertura de los CEOs en este proyecto de UNICEF, que quizás yo no soy la más conocedora del proyecto, simplemente estoy acompañándolo, pero con la Dirección de Protección y Promoción de Derechos, para fortalecer para ese terciario en particular, que es estratégico, como decía, porque es un terciario que va a promover la formación y promueve la formación de docentes. Así es que bueno, me comprometo a trabajar en esa dirección. Bueno, y respecto a las fiscalías, decirles, a ver, es como miramos la historia. Yo hace muchos años que trabajo en la temática de violencia contra las mujeres, muchos años, y yo sí noto algunas diferencias en relación a otros años, pero por supuesto que siguen habiendo obstáculos, y esos obstáculos tienen que ver con ideologías ejercidas por instituciones, pero fundamentalmente por personas que están adelante de esos lugares, ¿no? Porque es decir que están incumpliendo con la normativa, y sé que es un problema pedirles que nos lo hagan saber, pero necesitamos saber qué fiscalías son las que no están tomando las denuncias como corresponde para ir hacia un proceso de sanción. Disculpen, pero yo ahí creo que a veces ya hay que empezar a sancionar, porque ya tienen todas las herramientas, han tenido capacitaciones, y si están obstruyendo derechos, bueno, creo que necesitan algún tipo de sanción, ¿no? Y sería muy importante para nosotras que nos lo hagan saber. Existe una dirección de enlace institucional del Ministerio Público Fiscal con los ejecutivos, que son generalmente donde manifestamos este tipo de obstáculos para que se puedan remover en el momento. Así es que ponerme a disposición
la Dirección de Género y Diversidad, después les puedo mandar todas las direcciones, Facebook, teléfonos, porque bueno, eso es algo que necesitamos empezar a modificar. Si hay alguna fiscalía que no está, que lo hay, tomando las denuncias como corresponde y con la celeridad que esta temática merece que sea tratada. Así es que, bueno, tomo las dos demandas y les devuelvo para que nos ocupemos de manera juntas en la temática de ESI en las primarias. Bueno, muchas gracias, Silvina. No sé, Cristian, si vos querés comentar algo, creo que ahí Sí, justo... muchas gracias. La verdad que Silvina está bueno que nos acompañen desde la dirección. Nosotros venimos a partir del 2018 haciendo este pedido a las autoridades de la Dirección General de Escuela. En su momento, bueno, Jaime Correa era el director general de escuela, en este momento con Tomás también hemos hecho el mismo pedido. En esto que remarcaba Alba, en abrazar la diversidad, y en esa diversidad que muchas veces tiene que ver con la diversidad estructural que tenemos y frente a la realidad de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, el principal obstáculo que nosotros presentamos o observamos a la hora del análisis del rendimiento académico es justamente esto, que tiene que ver con las tareas del hogar, el compartir esas tareas, el compartir el cuidado de los más chiquitos. Y bueno, tiene que ver con encontrar un lugar que tenga una formación, tenga una contención y sobre todo la tranquilidad de la mamá a la hora del cuidado de su hijo y que tenga que ver con ese espacio natural, ese espacio virtuoso que necesita para poder seguir adelante con sus estudios y pueda acceder a la formación docente y le genere un nuevo espacio, una nueva realidad económica y un nuevo sueño hacia adelante. Así que bueno, agradecemos particularmente la predisposición de Silvina, sé que no es tu área, pero bueno, nosotros hemos iniciado una campaña activa y fuerte frente al pedido de este SEO, porque creemos que bueno, así como la consejería viene a resolver o a tratar de diezmar todas estas problemáticas y estos espacios generan la atención y la discusión necesaria para hacer ese cambio cultural que Alba remarcaba, creemos que es necesario justamente contar con algunas herramientas y creemos que ese SEO es una herramienta fundamental para dar la oportunidad a muchas mujeres para que prosigan su estudio. Así que bueno, muchísimas gracias en esa dirección. Por favor, un placer. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, ya hemos abusado bastante del tiempo de ambas. Les pediría si quieren hacer un cierre, Silvina primero, alguna reflexión, alguna palabra final, lo que quieras decir, y después le vamos a pedir lo mismo a Alba. Ahí Sandra, Andrea. Sí. Perdón, Andrea. Sí, quería devolver la posta respecto de ESI y la formación docente que planteaste, Silvina. Agregar a lo que dijo Cristian de que el espacio del CEOS no era solo un aula puesta en nuestro instituto con citas pequeñas para los niños, los hijos de nuestras estudiantes, sino que tenía que ver con otro sentido y por eso con un sentido mucho más desde lo formativo, desde un compromiso social, es que lo estamos planteando. Si no, podríamos haberlo dado una respuesta, un espacio físico es fácil encontrarlo. Eso por un lado, y por eso necesitamos tanto del apoyo y de la ayuda. Bueno, en este caso, como dijo Cristian, tomamos esta ayuda que nos estás ofreciendo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la formación en ESI, que lo planteaste muy bien respecto a esto de lo que esperan y lo que sucede en las escuelas primarias y lo que sucede también en las escuelas secundarias, obviamente que como instituto formador tomamos esa responsabilidad que tiene que ver en que somos nosotros, en nuestras manos están los futuros docentes, ¿sí? Entonces, bueno, son temáticas que están presentes y que se han ido visibilizando a partir
podría decir desde nuestra gestión, con la conserjería, tiene que ver también a partir de espacios de definición institucional en donde existe educación sexual integral, existe, digamos, estos talleres que se le dan a los chicos. Entonces, de a poquito, si bien la educación sexual integral no está dentro de los diseños curriculares, por así decirlo, como un espacio curricular fijo, nosotros le hemos ido encontrando esos espacios a través de estas cuestiones de definición institucional en donde se empiezan a visibilizar. Entonces eso hace que obviamente, bueno, desde el interés de algunos y desde la preocupación empiezan a formarse. Existe, seguro que hay que seguir avanzando aún mucho más, pero bueno, creo que también es con romper con muchas estructuras. Vos recién decías que hacía muchos años que venías trabajando, y bueno, y la verdad que romper las estructuras porque, bueno, la educación está en manos de docentes que vienen con otra lógica, con otra realidad, que exige, bueno, todas esas cuestiones hacen a que uno como autoridad de una institución tenga que pensar un proyecto formativo bastante amplio. Y para eso tiene que, bueno, suceder muchas cosas, pero el compromiso está tomado. Quiero transmitir esto porque creo que es importante decir, bueno, que tomamos la posta y seguro que falta un camino por recorrer y faltan aún muchísimas cosas más, pero creo que algo hemos avanzado, así como decías vos recién en esto. Creo que hay una diferencia y bueno, seguiremos trabajando. No quería dejar de decirlo porque hay muchos docentes que están a cargo de estos talleres y bueno, y la verdad que es lo que transmiten y es lo que nosotros queremos para nuestros docentes. Ese era el único aporte que quería hacer. Perfecto, yo solamente Muchas gracias, aclarar Andrea. un cierrecito que sí, por supuesto, todo porque por ahí es mi estilo, soy un poquito disruptiva, pero si hay un oficio y si hay una tarea que respeto, que quiero, que abrazo y que valoro, es la tarea docente. O sea, y entiendo perfectamente esto que decís, y por eso digo con mi hija, en vez de ir así, nos reíamos y vamos teniendo la paciencia, y a veces nosotras desde nuestro lugar hacemos una devolución educativa con adultas o adultos o adultes que todavía no han podido animarse a conocer estos nuevos paradigmas de derechos humanos, pero entendemos que es un proceso, por supuesto. Digo que la orientación es la educación porque, bueno, esa es mi convicción, pero siempre entiendo que todo es un proceso y que es un proceso pedagógico, y como todo proceso lleva tiempo y hay que hacerlo con dedicación. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, no sé, Silvina, si querés decir algunas palabras de despedida o algún mensaje, lo que quieras decir. No, agradecimiento, la verdad es que me den la posibilidad de interactuar, de poder acordar acciones, ponerme a disposición para trabajar. Fundamentalmente eso es lo que más me moviliza, y bueno, que he recibido, la verdad que he podido conocer bien a Alba, y fue un placer, Alba, conocerte y también ponerme a disposición para que trabajemos juntas todo lo necesario, y bueno, agradecimiento por el espacio y esto de ponerme a trabajar con ustedes para seguir transformando esta sociedad que tanto necesita que sigamos avanzando en derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Silvina. Bueno, Alba, querida, te dejo las últimas palabras, pero me atrevo a recordar el juramento que hiciste cuando asumiste tu cargo, y juraste por una patria transfeminista, por Luana Berkins, por Diana Zacayán, y por la memoria de todas nuestras compañeras, y por las resistencias de las que están afuera. Nada, qué sé yo. Me pareció muy lindo tu juramento, y quería contarlo, y bueno, y dejarte las últimas palabras. Muchas gracias, amiga. Bueno, me cambiaste el eje, me emocionaste un montonazo con algo que realmente fue como muy sentido en ese momento, y de verdad que es un horizonte ético para mi vida realmente, en eso, y creo que para la vida de muchas
compañeras y compañeros, así que en eso confío y abrazo toda nuestra diversidad. Mi mensaje en este sentido iba a las personas que nos estuvieron escuchando, a quienes tienen un cargo docente, a quienes están, digamos, llevando adelante su tarea de formación, para decirles que realmente en nuestras instituciones, en nuestras aulas, en nuestro quehacer laboral va a habitar mucho de la diversidad. Y es necesario y es urgente que nos ocupemos de efectivamente crear espacios libres de violencia y discriminación. No solamente a las niñas, o sea, a las niñas, a los adolescentes, pero también para poder transformar nuestros propios recorridos como docentes. Realmente salir de este espacio de una formación curricular y hablar justamente del currículum oculto y de las violencias que nos atraviesan es fundamental para poder transformar nuestras realidades y nuestras relaciones sociales. Y creo que en ese sentido, digamos, creo que hay un esfuerzo y un enorme valor en la tarea cotidiana que llevan todos los docentes, todos quienes están en un espacio de aprendizaje. Entonces, abrazar desde ahí, decirles que cuenten con nosotras, que estamos aquí para trabajar también, pero también es cierto que hay una tarea fundamental en el eje de nuestras democracias y la constituyen ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos juntos para crear esos lazos que permitan salir del mutismo a tantas niñas, a tantos adolescentes, poder recuperar la palabra, la alegría, para poder habitar las instituciones que son de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a ambas. Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, vamos a liberar a nuestras invitadas, agradeciéndoles nuevamente, infinitamente por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez y que sigamos construyendo. Esto requiere tiempo, energía, fuerza y perseverancia. Así que bueno, todos los que estamos en este camino lo sabemos y sabemos que la educación por ahí es el camino necesario para el cambio cultural. Así que bueno, tienen las puertas abiertas del normal para bueno, seguir trabajando en ese camino y creo que tienen brazos y manos y muchas palabras que podemos nosotros multiplicar. Así que bueno, toda nuestra predisposición y mil gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias Silvina por compartir el tiempo también. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao.